vamos a continuar con nuestro culto de lectura, ¿les parece? Amén. Abran sus Biblias, dispongan su corazón, despejen su mente y vamos a hablar, a ver si el Señor nos da gracia para afrontar estos versos que para nada son sencillos de atender, ni de leer, ni de explicar. ¿Ven? Marcos, capítulo 3, versículos, ¿por dónde nos quedamos? Versículo 20. La memoria cuando falla se compensa con apuntes. Yo tengo cero memoria. A mí me preguntan lo que hice ayer, no me acuerdo. Pero tiro de otro recurso, de escribir y de apuntar. Tengo decenas y decenas y decenas y decenas y decenas de notas por todos los sitios. Porque no me fío de mi mente, pero utilizo otros recursos. Así que les aconsejo que, juntamente con su Biblia, traigan su libreta, traigan su boli y pongan disposición en su corazón, porque lo que estamos hablando no es para sacarse un carnet, o para aprobar un examen de una oposición, o para que te den, yo que sé, trabajo en cualquier sitio. Estamos hablando de la salvación, de la vida eterna, de Dios y de los ángeles. Por tanto, más disponibilidad en el corazón por algo más importante que esto no existe. Amén. Así que si no tenemos capacidad de tener disponibilidad para esto, todo lo demás sería imposible tener disponibilidad. Marcos capítulo 3, versos del 20 al 35 ya nos quedan. Vamos a intentar, si no abordar todo, casi todo, y no lo vamos a leer porque ya lo leímos el capítulo 3 entero en los otros cultos de lectura. Amén. Esta porción de las Escrituras, una breve introducción, nos va a mostrar diferentes acusaciones, diferentes ideas, dos concretamente, que el personal puntual tenía acerca del Señor Jesús. Y lo vamos a encontrar en estos versos. Y leyendo la propia Escritura, leyendo los comentarios, viendo a hermanos predicar del asunto, no me he podido olvidar, me ha venido a la memoria un libro que leí hace muchísimos años de Josh McDowell, que se titula Evidencias que exige un veredicto, un libro bastante espeso, pero bastante bueno, que tiene muchas cosas muy interesantes. Y entre todas estas cosas, tiene una porción que incluso se hizo un extracto de esta porción, que se llama Más que un carpintero, un extracto pequeño de este libro, que es maravilloso porque expresa una manera de evangelización, una manera de predicar, el cual va en contra de estas personas que sí que creen que Jesús existió, que sí que creen que Jesús fue una persona increíble, pero no creen que fue el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Y este hombre, en este relato, dice de que si no crees que Jesús, o sea, es imposible que digas que Jesús existió y fue un buen hombre si aseveró y dijo todo lo que había dicho que dijo de él. Por tanto, no puede ser. Esta persona no puede ser un buen hombre porque o bien era un loco, o bien malvado, o bien tenía razón en aquello que decía ser. Pero no puede ser un buen hombre sin dejar de ser estas tres posibilidades. ¿Por qué? Porque el Señor dijo de sí mismo que era el Mesías prometido. El Señor aseveró muchas cosas, por tanto, o era un esquizofrénico si verdaderamente no hizo lo que hizo, o bien era un usurpador, una persona que tenía una doble intención y quería engañar al personal, por tanto un malvado y no podía ser bueno, o verdaderamente era lo que dijo que era, el Hijo de Dios que había venido a salvar. Y aquí justamente vemos exactamente lo mismo. Vemos que lo tratan de demente, porque dicen que está fuera de sí, vemos que lo tratan de demonio, y vemos como el Señor les aclara que no, que Él era el Hijo de Dios, que tenía la capacidad de liberar a aquel que estaba cautivo. Amén. Y me acordaba de esto y me hacía mucho bien, Y comienza así, en el capítulo 3, el verso 20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Salimos de una serie de conflictos relacionados con el Shabbat, ¿se acuerdan? Las espigas, el hombre de la mano seca, y automáticamente se van al monte, y después del monte elige a los 12 discípulos. Marcos no lo relata, pero ahí empieza a hacer más cosas, y descienden, siguen estando probablemente en Capernaum, y otra vez se agolpa la gente y no podían ni siquiera comer pan. Nuevamente volvemos a la misma situación anterior, cuando se agolpaba la gente e imposibilitaba a Jesús y a los discípulos hacer su labor cotidiana.
Quizá estaban por allí partiendo el pan fuera y vino otra vez la gente y otra vez estaban en la misma situación, o quizás estaban en Capernaum, estaban en la casa de Pedro, en la cual se juntaban todos, estaban partiendo el pan y todo el mundo alrededor de la casa gritando Jesús sal, y no le dejaban ni comer tranquilo, porque no tenía ni un momento de sosiego. El 21 dice, cuando le oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. Otra vez, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. La verdad que este verso tienes que leerlo un par de veces para entender lo que dice, porque te puede confundir su expresión. ¿Quién eran estos suyos? ¿Quién eran estos suyos? Bien pudieran haber sido conocidos, amigos, porque Jesús se crió por esos lugares. Amigos, conocidos, conciudadanos, vecinos de la ciudad de Capernaum. Pero aunque no podemos asegurarlo, obviamente, con una rotundidad total, probablemente estos suyos fueran algunos familiares directos del Señor Jesús. Algunos familiares directos. En el contexto que sigue, el capítulo 3 termina. ¿Se acuerdan cómo termina el capítulo 3? Que informan, están hablando, el Señor está hablando, viene la madre y los hermanos de Jesús y le informan de que está ahí y que lo llaman. Por tanto, en el contexto vemos como su madre y sus hermanos fueron a buscar a Jesús. De ahí a que podamos entender de que estos suyos eran sus familiares que al ver que estaba por las inmediaciones fueron a buscarle, pero lo particular es que dicen fueron a buscarle para prenderle porque decían que estaba fuera de sí. Por tanto, hay que hacer una diferencia en este grupo de búsqueda a Jesús porque estaba fuera de sí para prenderle entre María y sus hermanos. Y la diferencia la hace la propia Biblia. Porque mientras que la Biblia no dice absolutamente nada negativo en un contexto con María, sí que lo dice de los hermanos biológicos de Jesús, hermanos de madre. Porque tenía hermanos y hermanas el Señor. Eso de la Inmaculada Concepción para siempre, eso es de la virginidad perpetua de María que profesa la Iglesia Católica, es falso. Tuvo familia con su marido José. Y la razón es simple, la propia Biblia nos separa y nos hace esta diferencia. Como he dicho, en ningún momento vemos a María teniendo incredulidad, sino todo lo contrario. Vemos cuando están en las bodas de Caná, como le dice, haz algo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Porque María sabía que su hijo no solo era su hijo, sino que podía hacer algo. Porque conocía, lo identificaba. Tenemos que entender de que María fue la primera depositaria de la profecía. Porque esta profecía que se dijo atrás, vino un ángel per se ahí a decirle que lo que nacía, lo que tenía dentro de él era el Mesías Salvador. Tremendo. Por tanto, María está fuera de estos que lo buscaban, no, lo buscaban, pero no María para prenderle, porque creía que su hijo estaba fuera de sí. Sin embargo, podemos ver como los hermanos sí. Los hermanos eran incrédulos, incluso Santiago. Santiago está en el episodio en el cual quieren despeñar a Jesús por un lugar, y estaba en su hermano, y pasó en medio de ellos, porque no creía en él, y después fue el líder de la iglesia de Jerusalén, después de resucitado. Hay un texto literalmente que dice en Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos. Por tanto, los suyos probablemente serían los hermanos y familiares directos de Jesús que fueron a buscarle, a prenderle, porque decían, este se ha vuelto loco. Nos va a buscar la mundial, está como una cabra. Vamos a por él, vamos a prenderle porque no sé lo que le van a hacer. ¿Entienden esto? Esta realidad nos muestra algunas verdades. Van a tener paciencia, ¿verdad? Para poder hablar. Esta realidad nos muestra algunas verdades. En primer lugar, que Jesús en el trayecto de su vida obviamente marcó la diferencia, porque ya lo vemos con 12 años en el templo, ahí lo vemos ahí trastornando a los sabios de la ley con sus preguntas y diciéndole a sus padres, a su madre y a su padre adoptivo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús era un niño normal en un contexto, pero era completamente diferente en otro. Seguro que era aquel niño que lo señalaban por ser el santurrón, por aquel que se apartaba, por aquel que no hacía lo correcto. El
niño discriminado por intentar hacer lo bueno. Por tanto, esto nos enseña de que Jesús, aparte de eso, a nivel mesiánico, de labor mesiánica, no dio ningún atisbo hasta que llegó el momento. De ahí a que sus hermanos, cuando de repente de la carpintería pasa a la labor mesiánica, se sorprenden de qué está haciendo este. Está fuera de sí. Y entendieron esto porque nos da y nos marca que Jesús despertó ese momento mesiánico, no en él, sino en su labor, en un momento determinado del tiempo cuando comenzó su ministerio. Y en segundo lugar nos muestra una evidencia que le hemos dicho 1.000.000 de veces, muchas veces, y es que los primeros, al rechazar la verdad del Evangelio en tu persona, serán los de tu casa. Amén. Los primeros. Es algo que lo vemos porque lo dice, lo vemos porque lo advierte y lo vemos porque lo sufrió. Está expresado en la Biblia, en palabras y en hechos y en la actualidad. Es una verdad irrefutable. Cuando no hay rechazo por aquellas personas que van en contra del Evangelio, algo va mal. No es que el creyente busque el rechazo de su casa, sino que su vida reformada, transformada por completo, hace que obviamente vaya por un camino que su casa ha dejado de ir. Que no va. Primera instancia, por la cercanía. ¿Quién son los primeros que se encuentran con tu cambio? ¿El vecino de allí? No. Tu madre, tu padre, tu mujer, tus hijos, tus cercanos. Por eso son los primeros que se rebelan. Pero eso es así. No hay profeta en su propia tierra. Y el Señor lo dice en su palabra, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto no es que el Señor ha venido a traer disensión porque sí, sino porque la verdad del Evangelio, la vivencia del Evangelio, hace que una casa se parta. La gente busca en la unidad de... Lo he escuchado predicar, mis hermanos, esto. La gente analiza, unidad de un hogar está el Señor. Y obviamente donde está el Señor se procura la unidad. Pero cuando en una casa hay inconversos y salvos, y hay una perfecta unidad y no hay ningún tipo de conflicto, aquí pasa algo. Porque si dos personas van por direcciones contrarias, no pueden trabajar de la misma manera, no pueden hablar de la misma manera, no pueden pensar de la misma manera, no pueden celebrar de la misma manera, ¿qué clase de unidad hay aquí? Por tanto, no siempre la concordia es un significativo claro de que está el Señor, sino quizá de que se venda la verdad del Evangelio. Esta primera acusación que nos encontramos, o sea, describir al Señor como un demente fuera de sí, podría ser fácilmente refutada por las evidencias claras de su poder. O sea, es claramente refutable si me vienen a decir que estoy fuera de sí, simplemente tienen que decir, mira las obras que estoy haciendo y te darás cuenta de quién soy. ¿Estás fuera de sí? Mira las obras. Los demonios son expulsados de los cuerpos, los ciegos bien. Mirad las obras, o sea, es fácilmente refutable. Es por eso mismo que encontramos en la siguiente acusación, mucho más terrible y mucho más grave, que intentan arreglar el tema de la evidencia de su poder. Intentan sacar la refutación de la boca de Jesús, de sus discípulos y de aquello que estaba pasando en ese lugar. Leemos el 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba a los demonios. Esta acusación vino debido a la liberación de un hombre endemoniado que estaba mudo y estaba, no sé si sordo o ciego, no me acuerdo ahora bien, que fue liberado de ese espíritu inmundo. Y lo leemos en Mateo capítulo 12, verso 22 y 23, está en el paralelo de Marcos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego, eso es, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Notan? Al no poder negar la evidencia, al no poder negarlo, estos escribas que vienen de Jerusalén tienen que justificarlo, porque no lo podían negar. ¿Y de qué manera lo hicieron? Desacreditando al que lo ejecutó.
O sea, no desacredito el milagro, sino la manera y el quién hizo el milagro. La evidencia es clara, este ciego ve, nadie lo puede negar. Soy tu hermano y sé que eras ciego, y ahora veo que ves, por tanto no lo puedo negar. ¿Qué tengo que hacer? No desacreditar el milagro, porque es irrefutable. Desacreditar el que lo ha hecho y de la manera que lo ha hecho. Por eso ignoran el milagro, dicen cómo ha hecho el milagro. Ha hecho el milagro porque este tiene a Belcebú, y por este lo ha liberado. Han solucionado la papeleta con la situación que estaba. Esto es algo habitual cuando no se puede desacreditar la evidencia que intenta, que es clara. Cuando alguien intenta desacreditar una evidencia y no puede, dejará la evidencia, porque la evidencia es tan sumamente pesada que no la podrá desacreditar, irá por aquel que la ejecutó e intentar desacreditarla por otra vía. Porque hay personas que por desacreditar intentarán hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, porque lo único que quieren es desacreditar, no la verdad. Y esto es algo que se repite siempre. La acusación en esta ocasión no fue, como hemos dicho, locura, demencia, está fuera de sí, o que estaba en esa condición, sino algo, como hemos dicho, muchísimo más grave. Los escribas que descendieron de Jerusalén, expresamente para acusarle, le dijeron que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Utilizaron el nombre de Belcebú, una manera conocida por todos para denominar a Satanás. Satanás tiene muchos nombres, como lo sabéis, a lo largo de toda la historia de la Biblia, y este Belcebú era uno de los nombres, una nomenclatura que tenía, probablemente extraía de Beel o Baal-Zebub, que está en el Antiguo Testamento, que no entramos ahí ahora. Y ellos lo acusaron de que por medio de Satanás expulsaba a los demonios. En definitiva, lo acusaron de que estaba poseído por el mismo Satanás, que aliado con él expulsaba a los demonios con el poder que Satanás le otorgó. O sea, al estar poseído por el propio Satanás, Jesús tomó un poder que no podía tener sin esto para ejecutar todas estas obras milagrosas. Tremendo, ¿eh? Es por eso mismo que Jesús se dispone a contestarles como nos tiene acostumbrados, de una manera magistral y demoledora, ya que lo podemos ver así siempre y lo podemos ver en esta instancia. En primera instancia, desacredita el sentido de su argumento porque no tenía ningún tipo de fuerza su exposición. Les evidencia su condición mesiánica al instante y los enjuicia, en tercera ocasión, por su pecado para denunciar a estos, enjuiciarlos y advertir a todos aquellos que lo escuchaban. En primer lugar, desacredita lo absurdo de su argumento. Dice el 3.23, y habiéndolos llamado, o sea, después de que estos le acusan, y habiéndolos llamado les decía, venid. Les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Notan? La lógica de Jesús es irrefutable. ¿Qué sentido tiene que Satanás le dé poder a alguien para que luche en contra de sí mismo? No tiene sentido la lógica. O sea, ¿Satanás te va a dar fuerzas para luchar contra Satanás? ¿Qué sentido tiene? Es por eso que le muestra tres argumentos. Un reino dividido, una casa dividida y el mismo Satanás dividido. Marcos capítulo 3, verso 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Qué brutalidad de sencillez de argumento de nuestro Señor Jesús. La unidad hace la fuerza, ¿esto lo sabéis? La unidad hace la fuerza para ambas direcciones. El Señor nos enseña que cordón de tres dobleces es difícil de romper. El Señor nos enseña que seamos solícitos en guardar que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque la unidad hace y genera una fuerza, pero también para lo malo. ¿Se acuerdan cuando los enemigos del Señor, que también eran contrarios el uno de los otros, se unían para tener fuerza para apresarlo? La unidad hace la fuerza, por tanto, la desunión que hace debilita. Amén. Y el Señor se lo quiere mostrar. Si un reino se divide, si los principales generales hacen un golpe de estado y van contra los poderes de ese reinado y se empiezan a dividir y empiezan a murmurar y empiezan a hablar, ese reino no puede permanecer.
Porque un reino permanece cuando hay unidad y que hay una casa. Díganme de una casa saludable y en shalom cuando cada cual va por su lado. Díganme si conocen una casa que el hombre tiene unos pensamientos, va por su lado y abandona ya su casa porque nadie, pues nada, no puedo hacer nada con esta casa. Y la mujer, pues yo tampoco, tú por tu lado, yo por el mío, pero vivimos juntos. Y los niños cada uno quiere hacer una cosa y no hay una unidad, no se pueden sentar a la misma mesa. Díganme si en esa casa hay shalom, si en esa casa permanece. Es imposible. Esa casa, aunque en apariencia estén juntos, están destruidos. Destruidos. Por tanto, si Satanás lucha en contra de su reino y en contra de su casa, no podrá permanecer. Y ahí el Señor se lo enseña claramente el absurdo del discurso de estos escribas. Después de aclarar que no tiene sentido lo que decían, comienza a recordarles su autoridad y condición mesiánica para evidenciar su error y para demostrar al resto que no era lo que ellos decían, sino que tenía esa autoridad dada del cielo. Amén. Y en un verso lo más extraño, porque en Marcos el verso 27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esto Jesús lo dice después de esta refutación, hablando de sí mismo y de lo que él hizo. En primera instancia, algo obvio: es imposible saquear los bienes de alguien si primero no atas a este alguien que te lo puede impedir. Si entras a la casa de alguien y quieres saquear sus bienes, tienes que atarlo para poder entrar y saquear los bienes, ¿verdad? Esta alegoría o ejemplo que utiliza nuestro Señor Jesucristo es una descripción clara de lo que estaba ocurriendo desde su irrupción en la esfera terrenal. Por un lado, sabemos que bajo el consentimiento y permisividad de Dios, Satanás tomó dominio sobre el mundo, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Lucas 4, 6, y él le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas y a quien yo quiero la doy. Satanás a Jesucristo le dijo: me han sido entregadas y tengo autoridad y dominio sobre este mundo. Pero esta realidad se vio truncada, rota, ante la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ya que le fue quitada esa autoridad en ese sentido sobre aquellos que tenían que ser salvos para la construcción de su futura iglesia. La irrupción de Cristo hizo que entrara, atara y sacara aquello que quiso sacar. Por eso que en Colosenses capítulo 2, verso 15 leemos: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el capítulo 1, verso 13 de la misma carta dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Por tanto, el Verbo se hizo carne, entrando en el dominio de Satanás, atando a Satanás para arrebatarle aquello que no le pertenece. Amén. Aquello que ya desde antes de la fundación del mundo fue designado rescatar. Amén. Justo después de su aclaración, de desmontar sus evidencias y de demostrar su mesianidad, se dispone a emitir el juicio correspondiente por tal acusación tan grave. Enjuicia su pecado, versos 28, 29 y 30. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tienes espíritu inmundo. Nos encontramos en una de esas porciones de las Escrituras que no nos gusta en ocasiones predicar. Son complejas, conflictivas y difíciles de exponer. También nos encontramos con uno de esos versos que aterrorizan a muchos, con la idea de haber cometido el pecado conocido como pecado imperdonable. Y hay algunos que en ocasiones les ha quitado el sueño si han cometido ese pecado, el cual, según las Escrituras, no tiene ningún tipo de remisión, de perdón, de rectificación.
Quien lleva tiempo ya escuchando los cultos de lectura sabe que procuramos pasar rápidamente, de alguna manera, y no tematizar ningún punto, ni pararnos mucho, y así lo vamos a hacer con este tema. No vamos a hacer un tema aparte que llevaría a hablarlo en su plenitud mucho tiempo, pero sí que creo que merece pues una mención puntual, y vamos a hablar un poquito más centrados en este punto. ¿A mí les parece? Amén. Primero, ¿qué debemos saber para poder intentar dilucidar este texto de la mejor manera posible? Primero lo que debemos saber es qué significa blasfemia. ¿Qué significa blasfemia? Definición del diccionario, normal y corriente. Palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Blasfemia. La blasfemia, en su raíz etimológica, viene a significar exactamente lo mismo: maledicencia, calumnia, difamación. Eso es blasfemar. Calumnia, maledicencia, difamación. Por tanto, todo lo que tenga que ver con algún tipo de calumnia en contra de lo que tiene que ver con Dios y lo relacionado con Él, recoge de alguna u otra manera algún tipo de blasfemia. ¿Lo han entendido? Toda pronunciación en contra de lo que es Dios, lo que representa, lo que le rodea, recoge algún tipo de pecado de blasfemia, ¿sí? Amén. Pero tenemos que entender que este tipo de blasfemia mencionado aquí, en concreto, es bastante particular. Esto es importante de entenderlo. Es bastante particular, ya que así se expresa y así nuestro Señor lo quiso mostrar. Particularizó, singularizó este tipo de blasfemia. La particularidad es obvia solo por la severidad del castigo. O sea, solo por ver la severidad del castigo entendemos que este tipo de blasfemia es completamente singular, ya que no hay ningún otro pecado que hayamos visto que sea imposible de rectificar, que sea puesto en una situación de pecado y juicio eterno, condenación eterna y perpetua por haberlo cometido. Por tanto, su castigo lo singulariza. En primer lugar, o en segundo lugar, tenemos que entender que en nuestra mente la singularidad, para no confundirnos, tiene que estar bien fresca y bien amueblada. Para ello, solo hace falta conocer la gracia del Señor para, con la extensión de su misericordia para con los hombres, y solo hace falta mirar de cerca el propio texto. O sea, mirando la gracia del Señor y su misericordia, podremos separar todos los pecados que hay y singularizar esta blasfemia en particular, solo entendiendo su misericordia, y estos mismos textos nos lo muestran. Dice: de cierto os digo que todos, escuchen, antes de hablar de esta blasfemia, dice claramente, aclara el Señor: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. ¿Sí? Podemos ver que en primera instancia habla de los pecados, y nosotros sabemos que no hay absolutamente ningún pecado en la faz de la tierra que, una vez confesado y con conducta de arrepentimiento, el Señor no perdone. Amén. El pecado más atroz, más continuado, más perverso que puedas tener en tu mente e imaginarte es perdonable ante la gracia del Señor. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, a una persona que se ha arrepentido, haya hecho lo que haya hecho. Hay un texto que lo dice claramente, que la impiedad del impío no le será estorbo en el día de su arrepentimiento. Amén. Amén. Por tanto, una persona que haya pecado durante toda su vida, aunque te dé rabia, si en el último instante se arrepiente de verdad y ese era su momento, es salvo. Amén. Porque es Dios quien salva. Amén. Es Dios quien salva. Y si no, que se lo digan al malhechor de la cruz. Amén. Pero no solo habla de los pecados, sino que también expresa todo tipo de un pecado singular, de la blasfemia. O sea, todos los pecados son perdonados, y cualquier tipo de blasfemia también. ¿Cómo? Cualquier tipo de blasfemia también. Incluso en el paralelo de Mateo se menciona él mismo: todo pecado contra el Hijo del Hombre. O sea, cualquier tipo de blasfemia incurso en contra de mí
os será perdonada. ¿Notan? También tenemos que entender que cuando pecamos, el Espíritu Santo también está implícito. Por tanto, esto de la blasfemia, de pecar en contra del Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo no esté o no peques en contra, si dice que se contrista. ¿O es que acaso el Espíritu que tienes dentro no es Dios? Por tanto, este Espíritu se contrista, sufre tu pecado. Y por tanto, cuando tú pecas, el Espíritu no queda exento. Por tanto, el Espíritu Santo no solo queda afectado cuando se blasfema contra él, sino contra cuando hay cualquier pecado particular. ¿Entendéis esto? Amén. Más aún, después podemos ver que aparte de aclarar la extensión absoluta de su misericordia, él mismo singulariza esta blasfemia, haciéndola completamente particular. ¿Y cuál es su particularidad? Después de una liberación de un hombre que tenía un espíritu inmundo, que lo tenía ciego y sordo, y mudo, perdón, ellos blasfeman, pero atribuyendo las obras que Jesús hizo en Dios y por Dios y por su Espíritu a Satanás. Esta es la particularidad del caso, que atribuyen las obras de Dios a Satanás. El 30 lo dice, porque ellos habían dicho, por esto este pecado no tiene perdón, tiene espíritu inmundo. ¿Habéis entendido hasta aquí? Amén. Por tanto, todo es perdonado, todos los pecados son perdonados, todos los tipos de blasfemia son perdonados, pero la blasfemia en contra del Espíritu, en un contexto en el cual atribuyes las obras de Dios a Satanás, no pueden ser perdonados jamás. Por tanto, en un plano general, atendiendo el texto inmediato y sin salirnos de él, ese es el tipo particular de blasfemia que no tiene posibilidad de perdón. Este pecado es tan sumamente grave que, como hemos dicho, no tiene posibilidad de perdón. Noten que dice, de cierto os digo. Cada vez que el Señor habla de cierto os digo, es amén os digo. En verdad os digo. Solemnemente os digo, y eso lo dice para que, no porque las palabras que no tuvieran de cierto os digo del Señor no eran solemnes, sino para que la gente despertara su oído y dijera, uy, me está diciendo algo importante. Por eso decía, de cierto os digo, aseverando la importancia, dándole importancia para que el espectador escuchara y abriera sus oídos. Escuchad lo que estoy diciendo. Esto no solo lo hacía para emitir un juicio inminente para los que cometieron dicho pecado, sino para que lo escucharan todos los demás. Mirad lo que ha pasado aquí. Voy a enjuiciarlos por lo que han hecho, pero escuchad vosotros también. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, después de haber aclarado la particularidad de la blasfemia, para separarla y saber qué está mencionando el Señor que no tiene perdón, y saber distinguirlo de todos los demás pecados, muy rápidamente, como hemos dicho, no vamos a profundizar, nos llevaría mucho tiempo. La pregunta que tenemos que hacer, pero ¿por qué es imperdonable? ¿Por qué es imperdonable este tipo de blasfemia? ¿Es que acaso pecar en contra de Dios es menos que pecar en contra del Espíritu? Son preguntas que a uno le surgen. ¿Por qué es imperdonable? A mi modo de ver, después de entender y estudiar todo esto, todo lo que tiene que ver con la soberanía de Dios, la elección en salvación y demás, el pecado es imperdonable porque está definiendo a un sujeto muy particular. No solo está definiendo un acto muy particular, sino que la persona que lo ejecuta también es muy particular. No solo es un impío alejado de Dios, no solo un judío que rechaza la identidad del Mesías, sino, escucha bien, es un sujeto el cual, viendo las evidencias irrefutables de la verdad, habiendo sido alumbrado por la luz, rechaza voluntariamente al Señor a tal grado que para hacerlo es capaz de atribuir las obras de Dios al mismísimo Satanás. Ese es el sujeto que tenía el Señor delante. Por tanto, no es que no puedan recibir perdón, porque el Señor es capaz de perdonar cualquier cosa, sino que ese endurecimiento jamás les permitirá doblegarse ante su Señor. Amén. Esa capacidad
que un hombre iluminado con la luz de la verdad, teniendo a Cristo delante, su endurecimiento, o sea, teniendo el conocimiento pleno, y su endurecimiento es tal que es capaz de atribuir las obras de Dios a Satanás, esa persona ya está sentenciada. Porque no es que no pueda ser perdonado, es que jamás va a pedir perdón. Jamás va a pedir perdón. Encontramos personas que su dureza es tan grande que ni en el lecho de la muerte se arrepienten. Yo hace muchos años hablé con un joven que me contó una experiencia que tuvo. Y de verdad que el Señor me habló mucho, porque siempre decimos que en el lecho de la muerte uno siempre se acuerda del Señor. Pues me dijo: Andy, estaba en el lecho de la muerte y solo me acordaba de cómo podía hacer, que quería vivir para poder hacerle a esa persona lo que me hizo a mí. En el lecho de la muerte, el único sentimiento que brotaba en él era el odio y la venganza. Porque la carne es muy mala. Amén. Y la persona que está así, su endurecimiento hace que aún más se endurezca. Recuerden a Faraón. Amén. Por otro lado, hay otras que en momentos extremos sí que lo hacen, pero no lo hacen genuinamente. Hay personas que se arrepienten en apariencia, en el lecho de su muerte o en momentos puntuales de su vida. Y parece que se arrepientan, pero no son genuinos, no son arrepentimientos genuinos. ¿Se acuerdan de Judas? Judas sintió remordimiento por haberse equivocado con la persona de Jesús y haberlo, entre comillas, mandado a la cruz. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Si hubiera sido genuino, hubiera hecho como Pedro. Pero Pedro fue a un árbol en forma de cruz y él fue a un árbol para ahorcarse. ¿Y qué hay de Esaú? Dice Esaú, el verso 17 de Hebreos capítulo 12, dice: porque ya sabéis que aun después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú, después de haber despreciado la primogenitura, no de su padre, sino la bendición de Dios, porque lo que su padre hacía era solo poner la mano. Era Dios quien le traspasaba la bendición que su padre había recibido. Despreció lo que le dio a Abraham, que pasó a Isaac, y que no lo quería él. Un plato de guiso rojo, Jacob. Y cuando se vio que perdió la primogenitura, lloraba: me arrepiento. No se arrepintió. Vio el panorama, que se había equivocado y no tenía el beneficio. ¿Por qué digo que estas personas están en una condición particular? Porque la Escritura nos lo muestra en reiteradas ocasiones. En primer lugar, la Biblia resalta un aspecto que aquel que lo aplica lo diferencia en estos que no tienen perdón. O sea, la Biblia claramente menciona diferentes tipos de personas, las cuales están en una condición de pecado, pero otras que su condición de pecado y endurecimiento es tal que en ese estado puntual ya no tienen capacidad de volverse al Señor. Estas ocasiones tienen esta particularidad que, escuchen, no los exculpa, pero sí que están en una condición permeable, o sea, en una condición con un corazón capaz de que en un momento adecuado se sensibilicen por medio del Espíritu y puedan arrepentirse y volverse al Señor. Y esa particularidad, ¿sabes cuál es? De estas personas que no están en esta condición, de estos pecadores profundos, que blasfeman y que pecan teniendo el conocimiento de la verdad. Según las Escrituras nos enseña que es la incredulidad y la ignorancia. El simplemente no creer y la ignorancia de lo que tienen a su alrededor. Primera de Corintios capítulo 2, verso 8 dice: lo que a ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Amén. Si verdaderamente estas personas hubieran conocido que este era el Rey, no lo crucifican. Por eso en Lucas 23, 34, el Señor dijo: perdónalos, ¿por qué? Porque no saben
saben lo que hacen. Hay incredulidad en sus corazones. Hay incredulidad en sus vidas. No tienen conocimiento pleno de lo que yo soy. Un texto irrefutable, 1 Timoteo capítulo 1, verso 13, dice: Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por tanto, Pablo era un blasfemo, perseguía en la iglesia, pero su incredulidad de un corazón no regenerado y su falta de conocimiento hacían de su corazón un corazón no justificado, porque la ignorancia no justifica ni salva a nadie, pero un corazón con posibilidad de que el Señor llegara a su vida. Amén. Pero estos de los que estamos hablando, no eran ignorantes, sino hombres perversos llenos de conocimiento, donde la luz les inundó y la rechazaron voluntariamente y despreciablemente y de continuo en extremo, hasta decir por su propia conveniencia que la evidencia clara de lo que tenían delante y el poder que vieron en obras increíbles era por parte de Satanás. Escuché a Miguel Núñez expresar su rechazo de estas personas con pleno conocimiento de una manera muy sencilla, con 5 testigos. Lo explica genial. Dice, tuvieron 5 testigos, ¿qué necesitaban más? Dice, en primera instancia las escrituras. Eran escribas, no eran gente que iba a pescar, eran gente de sinagoga, de templo, de enseñanza. Tenían la palabra y la palabra les enseñaba de aquel que tenía que venir. Tenían a Moisés, y si no recordamos mal, si nos acordamos nosotros, que 21 siglos después, gentiles, dentro de su iglesia, en otro panorama en este sentido, pero nos acordamos de que Moisés dijo, uno como yo se levantará, ¿o no? Y ellos se olvidaban. Tenemos el conocimiento que tenían de la voz del Padre, que desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y tenemos las obras del Señor, que eran claras señales mesiánicas que evidenciaban aquello que tenía delante. En el propio texto que después de la liberación del endemoniado, mudo y sordo, dice, en Mateo capítulo 12, versículo 23, en el paralelo, dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Noten la diferencia entre unos y otros, todos incrédulos, pero unos y otros la diferencia. Unos vieron una señal y dijeron, ¿qué pasa aquí? Este no es el mismo, este no es uno cualquiera, este habla con autoridad, este hace milagros portentosos. ¿Será este el hijo de David? Y el hijo de David es una clara mención de título mesiánico. Amén. Los del vulgo hijo de David y los escribas de Jerusalén, demonio. Tenían el corazón endurecido y lo rechazaban a sabiendas de lo que tenían delante. Por tanto, ya no hay nada que hacer con estas personas. Son desmenuzados y no salvados. Son para condenación y no para salvación. Esto es lo que Cristo produce en las vidas. Jesucristo pasa por las vidas y no pasa indiferentemente. La gente lo rechaza de continuo creyendo que va a pasar cada cuarto de hora. Pero el Señor pasa por las vidas y el Señor sabe lo que tiene que hacer. Y pasa por las vidas y cuando pasa, no pasa indiferentemente. O te salva o la luz de la verdad la rechazas y te condena. Amén. Por eso en Lucas 2:34 Simeón dice, y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Amén. Esta piedra salva, pero cuando cae sobre alguien lo desmenuza. Es por eso mismo que estas personas con este carácter perverso, este corazón lleno de conocimiento y a la vez lleno de rechazo y que son capaces de atribuirle las obras de Dios a Satanás, no tienen posibilidad de ser renovados para arrepentimiento. Vivirán toda su vida sin deseos de acercarse al Señor. Este estado de condenación
de imposible retorno, aunque no siempre directamente nos muestra que es por una causa de blasfemia, se encuentra en las Escrituras de otra forma expresada y a mi modo de ver muy ligada a esto que estamos hablando. Es algo que conocemos todos como apostasía. ¿Sí? Como apostasía. Noten lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 6, verso del 4 al 6 dice: porque es imposible. Imposible. En este verso de Marcos, jamás, o nunca, o eterno. Aquí otra vez. Porque es imposible. Imposible. O sea, no hay posibilidad que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y he aquí un verso que a mi modo de ver está completamente ligado. Primera de Juan 5:16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecados de muerte por el cual digo que no se vida. Porque hay condiciones de personas que no son ignorantes, o son incrédulas, o están en el mundo, que no les justifica su ignorancia, son del mundo y si no se arrepienten se condenarán, pero están en una situación de corazón posible de regenerar. Pero hay otras personas que les ha venido la luz del Evangelio y que no quieren la luz del Evangelio. Que les ha venido la verdad de la palabra y no la quieren. Es por eso que leemos en Juan 3, 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por tanto, si en un contexto de apostasía, sin una blasfemia en contra del Espíritu Santo puntual, te pone, es difícil de leer, pero te pone en una condición de que es imposible renovarte para arrepentimiento, ¿cuánto más le sumas que esa persona es capaz de atribuir todo lo que tiene que ver con Dios con el propio Satanás? Por tanto, esta persona que tiene todas estas características negativas es imposible y jamás será renovado para arrepentimiento. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado el cual no puede ser perdonado. Concluimos con la pregunta del millón. ¿He podido cometer el pecado imperdonable? ¿He podido cometer el pecado imperdonable? Lo primero que te diré es que el cierto te digo de la blasfemia, también está en el cierto te digo que todos tus pecados te son perdonados. El cierto te digo de la blasfemia también está en el cierto te digo que todos tus pecados te son perdonados. ¿Y eso qué significa? Significa que a veces nos centramos más en lo malo que en lo bueno. Nos centramos más en pensamientos que no son beneficiosos en un contexto y nos olvidamos de que el Señor extiende su gracia y misericordia para ti. Y el Señor, este texto, cuando la gente lo lee, se centra en la blasfemia y no se centra que antes ha dicho cualquier pecado que hayas cometido, de cierto te digo, que será perdonado. Ahora bien, eso no significa que la blasfemia no esté ahí. Pero una vez analizado esta clase de persona, cómo lo comete, en qué contexto lo comete y en qué condición lo comete, de esta manera particular, es fácil discernir si yo he cometido este pecado. Si cuando cometí algún pecado semejante estaba en esa misma condición, en esa misma situación, con ese mismo corazón y en esa misma gravedad. Es fácil distinguirlo porque vuelvo a decir que es muy particular este concreto tipo de pecado ampliado en el tema de la apostasía. Ojo.
Pero como dicen todos, y todos lo expresan de la misma manera, y yo creo que es la mejor manera de expresarlo, si te estás preguntando si lo has cometido y tienes temor de haberlo cometido, y eso te lleva a ponerte de rodillas y decirle, por favor, Señor, no permitas que haya hablado mal delante de ti, nota, ya estás en una situación que estos jamás están. Amén. Amén. Si tu temor te ha hecho ponerte de rodillas un día, porque crees que has ofendido y blasfemado en contra del Señor, el Señor nos libre, y te has puesto de rodillas aterrorizado porque has pecado en contra de Él, llorando con lágrimas de arrepentimiento, es ya el signo claro de que no has cometido dicho pecado. Porque esas personas están en una condición de no retorno por causa de su dureza. Nunca jamás le pedirán perdón al Señor, ni se acercarán a Él. Amén. Por tanto, ahí tienes la respuesta. No obstante, tiembla. Amén. Tiembla. Y no te confíes. Amén. Pelea a diario y subyuga la voluntad de tu carne. No porque creas que ahora ellos eran peores que nosotros y que esta generación es la generación... No, esta generación es igual de perversa o... Amén. Por tanto, que se creen que ese pecado no se puede cometer, que no hay corazones endurecidos que se ríen de lo que estamos haciendo. Por tanto, teme, confía y vive una vida en completa obediencia, porque el Señor te perdona para servirle. Amén. Espero que esta dificultad de explicación haya dado luz a la congregación y tengamos un poquito más de conocimiento, aunque sea un poquito más. Falta mucho de hablar de este tema, muchas cosas que matizar, pero que tengamos un poquito más de conocimiento de lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amén.